Bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy tenemos el placer de hablar con Tania León, esta pianista, compositora cubana que acaba de ganar el premio Pulitzer de música. Ante todo, felicitarla, Tania. ¿Cómo se siente al recibir usted como artista cubana este premio tan reconocido? Bueno, fue un premio en realidad que fue sorpresa, porque ellos no llaman a los premiados, ellos hacen el anuncio y entonces a través del anuncio pues se riega la voz y así es como uno se entera. Yo no he recibido ninguna llamada oficial antes del anuncio del premio. ¿Y cómo se enteró? ¿Se enteró por internet o alguien la llamó Tania? No, me enteré por un compañero o sea, de composición, en el sentido de que somos colegas que hacemos mucho trabajo desde hace mucho tiempo. Y entonces, él fue el que me envió algo que decía congratulations, pero yo estaba en el dentista y llegué a mi casa y no tenía el teléfono puesto porque en el dentista no se puede tener el teléfono, ¿no? Vigente, ¿no? Y nada, llegué aquí, lo llamé y le dije, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Congratulations de qué? Y él me dijo, acaban de anunciar que ganaste el Pulitzer y no, yo no, bueno, yo me senté y, y le dije, repíteme esto. Y ya después cuando entré en mi buzón y en Facebook y todo eso, vi todo el mundo diciéndome congratulations y ya empezó la cadena de entrevistas y un montón de cosas que sucedieron que yo no estaba, bueno, fue sorpresivo. Me imagino. ¿Lo disfrutaste con la familia? ¿Hicieron algún motivito? Bueno, mi familia está en diferentes países. Entonces, yo le envié la noticia, pero que ellos empezaron a recibir felicitaciones de amigos. Ellos también se llevaron la sorpresa. Muy bien. Sí. Tania, usted llega a los Estados Unidos con 24 años, viaja desde La Habana a Estados Unidos muy jovencita. ¿Cómo recuerda ese momento? Bien, yo llegué, digamos que 13 días después de mi cumpleaños y, y nada, estaba en realidad aterrada porque tuve que cambiar mis planes en el sentido de que yo pensaba que iba a estar muy poco tiempo en los Estados Unidos y que iba a continuar para Francia, porque mi sueño era, y este fue el propósito por el cual salí de Cuba. Yo empecé a viajar desde que tenía 9 años y le dije a mi familia que yo iba a vivir en París. ¿Pero por qué? Bueno, porque un maestro mío, mi maestro de música contemporánea, fue a dar un concierto a París y me mandó una postal de la Torre Eiffel y yo no sé qué me pasó. Yo como que me enamoré de la Torre Eiffel y empecé a decirle a mi familia que ahí es donde yo iba a vivir. Entonces ya cuando yo salí con la idea de que tan pronto yo tuviera una cantidad de dinero posible para trasladarme a París, pues lo haría, porque además quería ir al conservatorio parisino y quería estudiar con Nadia Boulanger, que ella tenía mucha fortaleza en las cosas de solfeo y yo aparentemente era buena en el solfeo y además esa fue toda mi crianza musical porque era un método más bien francés que se basaba en esa dieta de solfeo desde el principio hasta el final. Y fíjese, al final, bueno, fue a París, me imagino, pero no se quedó por ahí a hacer su música. Sí, bueno, ya fui a París, pero fui ya con la compañía de danza teatro en Harlem y fui a actuar, a dirigir la orquesta para la temporada y fue otra cosa, no lo que yo me imaginaba que iba a hacer. ¿Y la torre la impresionó al final? Bueno, por supuesto, es más que cuando yo cumplí 20 años en este país, eh, yo fui a la torre y me senté allí casi por una semana mirando a la torre y preguntándome que por qué yo no estaba en París.
Tania, la pieza por la que ha sido premiada en los premios Pulitzer se llama Stride, que, bueno, significa paso, zancada, tal vez otra acepción. Quiero preguntarle sobre el título de esta pieza y qué la llevó a componerla. Bueno, primeramente fue una pieza por encargo de la Filarmónica de Nueva York para la celebración del el 100 aniversario del mandato número 19 que daba la oportunidad a las mujeres el derecho del voto. Y sencillamente eso fue un movimiento muy tremendo que hicieron las mujeres aquí en los Estados Unidos y la líder o sea, más o menos la que empujó la idea fue Susan B. Anthony. Entonces, bueno, pues tan pronto a mí me dieron ese encargo para ese tipo de celebración y no solamente a mí, o sea, han sido encargos para 19 mujeres o 19 compositores que parecen que dan la casualidad que son mujeres. A mí me gusta decir mujer compositora, somos compositores. Uh-huh. Entonces, designaron a 19 para hacer esa celebración y poder hacer el estreno de las piezas de acuerdo a las diferentes temporadas, porque no iban a hacer toda la temporada completa, porque había que poner otras obras, ¿no? Pero da la casualidad que la pieza mía se estrenó, qué sé yo, un par de semanas antes de que se cerrara todo con la pandemia. Ay, qué bueno. O sea, que yo me acuerdo que cuando se estrenó la pieza se estaba hablando de que si había un virus, o sea, que no era una cosa así formal. Y entonces la pieza se estrenó y da la casualidad que esa misma semana del estreno de mi pieza era también el cumpleaños del nacimiento de Susan B. Anthony. O sea que fue una cantidad de cosas que como que se conectaron, ¿no? Y bueno, pues la pieza pues fue aceptada, fue como que dice, abrazada por el público y por la prensa. Y entonces ahora ya esta cuestión con el premio, bueno, pues ha sido una cosa muy singular y muy especial para esa pieza. No, pero tiene un mensaje muy potente, así que bien merecido además en estos tiempos en donde las mujeres reivindicamos nuestro lugar en todos los sectores de la sociedad y también el de la música. Dani, quiero preguntarle por los recuerdos musicales que tiene de su infancia y primera juventud en Cuba y cómo ha influido en la música que usted ha hecho a lo largo de su carrera y sigue haciendo, las raíces cubanas que lleva. Bueno, en realidad yo empecé a estudiar música cuando tenía 4 años y tiene que ver con mi abuela. Se dio cuenta que yo tenía alguna conexión con música o algo así, me llevó a un conservatorio e insistió porque yo era muy pequeñita. A mí me gusta todo tipo de música, es más que hoy día, lo mismo. Yo estoy muy interesada en la música del mundo, de todas las culturas, me interesa. Y sencillamente la música que estudié en el conservatorio eran de más bien culturas europeas, aunque eso nunca se me dijo, era la música de Chopin y la música de Stravinsky o la música de Liszt o Tchaikovsky. Pero yo no tenía conciencia de dónde era cada uno. Yo sencillamente sí empecé ya cuando era más jovencita, que empecé a estudiar Chopin y sobre todo las polonesas tenían que ver con Polonia. Bien, y entonces la danza, por ejemplo, una de las danzas de húngaras tenía que ver con Hungría. O sea que así fue que más o menos me empecé a dar cuenta del origen del compositor. Pero siempre en mi casa, yo soy la primera músico en mi casa. O sea que la que hasta cierto punto llevó lo que se le llama la música clásica, que es la música de estos compositores, yo fui la que la llevé a casa. Y entonces, pero eso no quitaba que yo escuchara el cha-cha-cha y que lo bailara y que estuviera muy envuelta con la música autóctona de la cultura cubana. ¿Y Tania baila? ¿Te gusta bailar, Tania? ¿Te gusta bailar? Yo bailadora, es más que es algo que siempre extraño. Sí. Y mi primer compañero de baile, mi hermano. Éramos pareja. Cuando vino el rock and roll, él me tiraba por
por el aire y me recogía. O sea que así fue que crecí sin barreras culturales en cuanto a la música, Y ¿no? le debemos mucho a la abuela, ¿no? Que fue la que reconoció Ella fue ese la talento. que empezó el proyecto Tania León. Así mismo. ¿Y cuánto nos ha regalado, Tania? Muchas gracias por la música. Pedagoga, directora de orquesta, mm, compositora. ¿Qué faceta disfruta más, Tania, haciendo? ¿Qué es lo que te llena al máximo? Todas, todas, porque a mí la música me gusta mucho. Y desde intérprete hasta intérprete de otra forma, porque el que está dirigiendo está interpretando también la música de otro compositor. Y también como compositora, bueno, pues creando este tipo de mezcolanza que creamos todos, ¿no? A nuestra manera. Y en realidad, el que me hizo comprender un poco más la utilización de algo que tuviera que ver con mis raíces musicales fue mi papá. Porque cuando yo regresé a Cuba con una serie de obras que ya yo había compuesto, él fue el que oyó mi obra y me dijo que todo era muy interesante, pero que dónde estaba yo en la obra. O sea que fue una cosa bien interesante para mí porque, como digo, mi familia aparentemente era muy musical sin haber ido a un conservatorio. O sea que mi papá me dijera a mí ese tipo de planteamiento. Y es algo que no pude discutir con él porque da la casualidad que meses después él falleció de repente. Y eso me dejó a mí un impacto muy tremendo. Me hizo pensar, me hizo ser un poco más introspectiva de qué es lo que yo estaba haciendo musicalmente. Y ahí fue donde yo empecé a incluir rasgos que tuvieran que ver con la música cubana y música del Caribe y del continente americano. Sí, estaban atentos y dispuestos a dar el feedback necesario. Pero bueno, puede ser que como usted aprendió tanto esto de música de polaca, de Hungría, pues claro, quería expresar pues, lo que había aprendido, ¿no? Y quiero hablar de ese viaje a Cuba después de tantos años en el extranjero. Tania, usted en 1979, que estudié por ahí, Sí. regresa a Cuba, lleva su música allí. ¿Cómo recuerda ese viaje, además de, por supuesto, ese comentario que le hizo su padre? Bueno, pues nada, eso fue un viaje muy tremendo porque vi a mi padre primera vez con el pelo blanco y habían nacido niños en la familia y el niño más pequeño, al cual dediqué una pieza que se toca mucho hoy, él le dijo a la familia que yo hablaba un poco raro, porque es que uno no se da cuenta cuando uno vive en otro lugar por mucho tiempo, que a veces las palabras no son iguales, ¿no? Mm. Además, yo regresé a Cuba y habían palabras nuevas y expresiones nuevas que yo no conocía. O sea que todo el mundo se dio cuenta de que de dónde viene ella. Pero eso fue una cosa que hasta cierto punto, cuando él dijo eso me dio sentimiento, porque me Mm. dijo, ¿y por qué ella habla tan raro? Ujú. Son muy sinceros los niños, ¿eh? Bueno, me Ahí, encanta. Sí, sí. ¿por qué tardó tanto en regresar a Cuba? Bueno, porque habían las dificultades que han habido siempre entre los dos países, el país donde nací y el país que me adoptó. Y entonces es una cosa que son cosas que siempre han sido de mucha tensión Mm. para cualquiera que emigra a otro país, a veces hay muchas tensiones que uno no las manifiesta, y sobre todo el cambio de la cultura tan abrupto que uno Mm. tiene que aprender otras normas sociales y tiene que aprender a veces que, aún si vas a algún lugar de Latinoamérica o de habla hispana, a veces te dicen no digas tal palabra porque eso no quiere decir lo que tú crees que es. Ujú. O sea que son muchas limitaciones a las cuales después uno se va adaptando y quizás uno las absorbe, que es Ujú. lo que pasa con o sea, el niñito que dijo que yo hablaba Hablaba extraño, raro. porque yo no me había dado cuenta Ujú. de que mi manera de hablar había cambiado o las palabras que utilizaba
no eran palabras que él estaba adepto a escuchar. Y viajó a Estados Unidos sola, entiendo. ¿Fue dura la inmigración? ¿Cómo la cogió Estados Unidos? Terror. Sí, porque es que yo llegué a los Estados Unidos en un momento que era de bastante tensión dentro del país, porque fue la primera vez que yo vi las marchas de Martin Luther King por televisión. Primeramente yo no hablaba inglés, o sea que todo era visual para mí, ¿no? Y las marchas, después estaba la guerra de Vietnam en ese momento, y cuando yo entré en la universidad había muchas protestas y cancelaban las clases y llevaban o sea, iba todo el mundo para el parque. Yo estaba en la New York University, la Universidad de Nueva York, y está el parque, el Washington Square Park. Y entonces, bueno, pues todos los estudiantes hacían aquellas manifestaciones. Y por supuesto, mis amigos eran los puertorriqueños porque hablaban español y ellos me decían, ven por aquí, ven con nosotros. Y entonces eran las manifestaciones y entonces todo el mundo gritaba y él me decía lo que yo tenía que gritar en inglés. Fue un momento muy tremendo de crecer en una sociedad completamente diferente y tener todos estos nuevos amigos y compañeros de estudios, ¿no? Estaban tan envueltos en todo. Ellos los que me explicaban lo que estaba pasando. Tania ahí protestando por algo que no entendía. Qué bueno. Sí, claro. No, a mí no me gustan las guerras. Así que yo no me gusta. Es algo que no me gusta la violencia. Sí. Tania, quería preguntarle qué compositores cubanos y no cubanos han marcado su obra y de cuál está más cercana a la hora de componer. Bueno, a compositores cubanos aprendí mientras estaba en el conservatorio, porque tuvimos que aprender las danzas de Ignacio Cervantes, por ejemplo, y danzas de Saumel, y tocábamos también música de Lecuona, que lo vi por televisión. Sí, yo me acuerdo de Lecuona por televisión. Y entonces, la televisión para mí fue muy informativa desde que llegó a mi casa. Yo estaba, o sea, era como un mundo nuevo, ¿no? Es más que así fue como vi un pedazo de una presentación que hicieron de West Side Story, de Leonard Bernstein, y así fue como yo identifiqué cuando llegué a Nueva York, que vi los edificios con la misma escalerita donde se paró Tony a cantarle a María. Y eso fue la primera impresión cuando yo entré en Nueva York de noche, que vi aquello. Eso fue lo que me acordé. Mira. Cuando estudié con el maestro, le hice el cuento y él se rió muchísimo. Ahí inspirada. No, pero claro, no conocía otra cosa de la ciudad. Pero, Estaba sí, pensando ahí, claro, sí. Pero no, allá nos hacían estudiar en el conservatorio las piezas de compositores cubanos. Y Tania, ¿que sigues actualmente la música cubana? ¿Tienes contacto con algunos colegas allá en la isla o has Sí, perdido? por supuesto, porque yo hice un festival en Carnegie Hall que se llamó Sonidos de las Américas. Y después de Sonidos de las Américas venía el país que iba a representar. Y se pudo hacer Cuba. O sea, se pidió permiso, el Departamento de Estado dio permiso, el director ejecutivo de la orquesta, fuimos hasta Cuba y hablamos con los compositores. Y fue una cosa bien sentida, porque con los compositores que estábamos hablando, algunos de ellos eran mis maestros. Sí. Y sobre todo el compositor Alfredo Díaz Nieto, que hoy día tiene 102 años. Entonces se hizo una delegación que en realidad el aporte fue por la Rockefeller, la Fundación Rockefeller, que fue la que nos dio el dinero para todos los festivales. Y se hicieron 6 países, se hizo Venezuela, Puerto Rico, México, Argentina,
Brasil y Cuba. Un Y gran ya logro. no seguimos porque se acabó el dinero. Si no que hubieran seguido. Pero nosotros íbamos a seguir Bolivia, Chile, ¿sabes? Porque hay muchos compositores y cada compositor esto le imparte a su música parte de su raíz y parte de su manera de expresar. Y eso se vio de país a país. Además, muchos de los compositores que conocí en Cuba, yo no los conocía, que estaban vivos. 102 años, hay que preguntarle ahí la receta de esa vida tan larga. Qué bueno. Y bueno, ya para terminar, Tania, tiempo libre. Entiendo que tiene poco, porque con tantas cosas que hace de pedagoga, música, festivales, organizando eventos, me imagino que queda poco tiempo ahí. Pero ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Qué es lo que disfruta haciendo? Bueno, yo camino mucho, me encanta la naturaleza, me encantan las plantas. Yo soy de plantas. Veo por ahí atrás un bosquecito, de hecho. Sí, sí, me gusta estar rodeada de plantas porque vienen, sobre todo en la primavera y el verano, pasan mucho las aves que tienen que ver con la costa este de los Estados Unidos. Y yo tengo un libro y tengo un binocular. Y entonces a veces cuando se paran ahí, o sea, no hago ruido ni nada de eso, pero desde dentro de la casa yo veo y entonces busco el libro y sé cuál es. Me gusta mucho la naturaleza, me gusta mucho el agua. Yo siempre he vivido cerca de agua. Aquí estoy a menos de una milla. Sí. Qué bueno. ¿Y está con su familia allí? O bueno, me dijo que estaba en diferentes lugares. ¿Los visita frecuentemente o Sí, cómo sí, lo...? sí, sobre todo en Europa. Mi sobrina canta en el Liceo de Ah, sí. Barcelona. Sí, sí, En sí, sí. Barcelona, en España. En España. Sí, 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 Bueno, sí. seguro que por la sangre ahí se Sí, llevó algo tremendo pasó. talento. Después de mí, empezaron a surgir músicos en mi familia. Mi hermano, hoy día él es pianista de jazz latino y él está en Andorra. Ah, mira. Pues Daniel León abrió la puerta y esperemos que no se cierre porque es una puerta que nos lleva a un mundo eh, fabuloso de música. Gracias por su tiempo, Tania. Gracias por la música. Felicidades por el premio nuevamente y nos vemos pronto. Muchas gracias. Sí. Hasta luego.